Las catástrofes que hemos tenido que vivir durante este año nos obligan a tener que plantearnos en profundidad nuestra identidad como civilización. Nos encontramos en una crisis que se expresa como crisis ambiental. Nuestras maneras de actuar y nuestras maneras de pensar nos llevan hacia el fracaso y esto se ha podido notar durante este año. El coronavirus, los incendios en Australia o las extendidas temporadas invernales y de tornados y de huracanes en el mundo nos demuestran que no hemos entendido la manera de relacionarnos armoniosamente con nuestro planeta, lugar del cual hacemos parte y lugar sin el cual no es posible nuestra existencia. En el día de hoy deseo compartir con ustedes el tema relacionado con la ecoética. Sean ustedes bienvenidos a este canal, este espacio educativo y cultural que siempre espera dar un gran aporte para poder profundizar nuestros conocimientos en torno a las ciencias sociales. Cuando pensamos en la ecoética, debemos entender que consiste en una forma nueva de pensarnos a nosotros mismos. Es una manera de saltar a un entendimiento más complejo y más amplio que nuestro conocimiento tradicional. Nosotros solemos pensar en la realidad a partir de dos paradigmas. Por un lado, el positivismo y por otro lado, el antropocentrismo. Cuando me refiero a positivismo, estoy hablando acerca de una actitud científica y una actitud de análisis de la realidad. En esta actitud de análisis de la realidad, la persona suele observar a su mundo circundante como una serie de objetos que están prestos para su manipulación. Es necesario que dejemos de pensar en los otros seres y en el espacio como objetos para nuestro provecho. Por otro lado, es necesario superar el antropocentrismo. El antropocentrismo consistente en sentir que somos los seres que están en la punta de la pirámide de las especies en el planeta, que somos la punta y la creación más excelsa de la naturaleza, la cual puede llegar a tener un derecho de alterar la naturaleza y de afectar a los otros seres. Si queremos avanzar en la ética que nos lleve a una relación armoniosa con el ambiente, debemos salirnos de este esquema donde nos sentimos dueños del mundo y donde solamente estamos pensando en nuestros asuntos personales y de especie en una actitud egoísta. El positivismo antropocéntrico debe ser superado. Pero ¿cómo podemos ir más allá? Existen dos posibilidades. Por una parte, iniciar nuestro camino hacia un pensamiento relacional y por otro lado, desarrollar nuestra ecomente, nuestra interacción con el ambiente en una nueva manera. Si nos referimos al pensamiento relacional, este consiste en superar nuestra tendencia a la división entre sujeto y objeto, donde nosotros nos pensamos como sujetos con la capacidad de manipular la realidad externa a nosotros y vemos a las demás cosas como objetos. Tenemos que pasar a un espacio denominado objetividad. Objetividad es una relación entre sujeto y objeto, es una relación en la cual entendemos que todos en nuestros campos de relación nos afectamos y nos transformamos. El árbol no es un árbol inerte que está frente a nosotros. El árbol es un ser que nos da sombra, es un ser que nos da frutos para alimentarnos, es un ser con el cual tenemos una interacción. Nosotros también podemos ser beneficiosos para el árbol. O los animales que nos acompañan en nuestra existencia no necesariamente se reducen a ser o alimento o amenaza. Nosotros interactuamos con los otros seres y generamos ecosistemas y también generamos
relaciones que construyen el ambiente. Entender que somos parte de la vida y entender que somos parte de las relaciones nos ayuda a superar la tendencia positivista que tiende a cortar y a cercenar las expresiones de la naturaleza. Tenemos que aprender a ser más fluidos, y para ser más fluidos tenemos que dejar de generar esas fronteras y esa separación entre sujeto y objeto que nos convierte en seres que supuestamente son superiores a sus seres compañeros en esta tierra. Somos un mismo fluido, somos una misma red de vida. Para que entendamos esto, podríamos utilizar dos ejemplos. En primer lugar, podríamos hablar de la teoría de Gaia del señor James Lovelock. La teoría de Gaia, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en asumir y entender que no estamos parados sobre una roca con factores bióticos encima. El planeta Tierra no es una roca sobre el cual hay un tapete de pasto. En la teoría de Gaia comprendemos y entendemos que hacemos parte de un sistema vivo y un organismo, y ese organismo es el planeta Tierra. La teoría de Gaia se inspira en la diosa Gaia de la mitología griega, la diosa madre que da la vida. Hacemos parte de un gran vínculo, de una gran relación, somos pequeños participantes de un enorme y gigantesco organismo vivo que es nuestro planeta Tierra. Otro ejemplo para entender que somos seres relacionales es entender la diferencia entre el concepto de terreno y el concepto de territorio. Cuando hablamos de terreno, estamos hablando de una relación de posesión sobre el suelo y sobre la vida. Cuando una persona habla de tener un terreno, lo que básicamente estamos expresando es que ha dividido una fracción de tierra y sobre esa fracción de tierra está pretendiendo asumir ganancias y está pretendiendo asumir beneficios a partir de la explotación de la tierra. Eso es una relación materialista, capitalista y utilitarista de la tierra. La relación de terreno debe ser superada por la relación de territorio. ¿Y qué entendemos como territorio? Entendemos como territorio las interacciones en un espacio que generan vida y permiten la preservación de la vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de la selva del Amazonas, debemos hablar de la selva del Amazonas como territorio. Debemos hablar de la selva del Amazonas como lugar de la vida. Y no podemos permitir que se piense en el Amazonas como un grupo de terrenos. Tenemos que superar la tendencia a dividir la tierra y pretender hacernos dueños de la tierra. No somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra. Y tenemos que comenzar a entender la tierra no como una propiedad, sino como nuestro patrimonio común. Así, entonces, vivimos de nuevo una experiencia de pensamiento relacional más allá del pensamiento positivista. La otra manera de superar el positivismo antropocéntrico que nos está condenando como especie y también está lastimando seriamente al planeta es desarrollando una ecomente. Y para desarrollarnos como seres en vínculo ecológico con el planeta, tenemos que pensar en tres escenarios: la interexistencia, la experiencia situada y la visión orientada por la compasión. En esta oportunidad deseo expresar que estas ideas se inspiran en diferentes pensadores. Estamos hablando del señor Baruch Spinoza, un filósofo racionalista del siglo XVII. Estamos pensando en Francisco Varela, un importante científico que ha revolucionado la ciencia en el siglo XX, y estamos pensando en Mathieu Ricard, un monje budista que hace parte de una experiencia
que es la experiencia de la unión entre científicos y monjes budistas que lleva como nombre el Instituto Mente y Vida. Entonces, permitámonos descubrir estas tres propuestas. Entender que interexistimos. Cuando entendemos que interexistimos, tenemos que entender que no somos seres singulares, desvinculados y separados de la existencia. Si nosotros tenemos la posibilidad y la facultad de existir, es gracias a que nos anteceden una serie de factores de vida que hacen que nuestra experiencia vital pueda mantenerse en el tiempo. Si estamos aquí, es gracias a que tenemos el sol, es gracias a que la tierra nos abriga, es gracias a que tenemos el nacimiento, gracias a una madre, es gracias a un montón de factores que nos permiten existir. No somos, intersomos. Y esto lo logramos entender desde el pensamiento spinoziano, porque Spinoza nos permite entender que nosotros somos un efecto de causas mayores. En su libro llamado Ética, Spinoza nos explica que hay una causa primera y una causa suprema que él se atreve a llamar Dios. De esta causa emergen luego las otras causas que a la vez son efectos. De un mismo factor, de un mismo origen provenimos, y eso nos hace estar conectados en la eternidad. ¿Y quién es Dios para Spinoza? Para Spinoza, Dios es la naturaleza. Sin Dios no habría hombre. Sin naturaleza no habría vida. Esto nos genera un acto de humildad que nos hace entender que no estamos por encima de los factores que nos originan. Luego de eso, es importante tener una experiencia situada. ¿En qué consiste la experiencia situada? Básicamente consiste en tener un vínculo con el territorio, tener un vínculo con nuestro lugar de origen y aprender a pensar en el mundo a partir de un lugar. Aprender a pensar en el mundo a partir de las experiencias desde las cuales crecemos. Aprender a ver el mundo no de forma abstracta, no queriendo dominarlo, sino teniendo la conciencia de que estamos vinculados a un lugar y que podemos aportar a la experiencia de otros seres sin pretender dominarlos. Eso sería nuestra experiencia situada. Y por último, debemos entender que nuestra visión como humanidad debe estar orientada por la compasión. Y aquí toma lugar la propuesta del monje Mathieu Ricard. El monje Mathieu Ricard nos dice que nuestras metas a corto, mediano y largo plazo son: a corto plazo, prosperidad económica; a mediano plazo, el éxito de nuestros familiares y de la especie; y a largo plazo, la sustentabilidad del medio ambiente. Y solo se pueden conectar estos tres objetivos si estamos dirigidos por la compasión. Sin la compasión, sin la empatía, sin tener una sensibilidad ecológica, no podemos tener éxito en los diferentes objetivos que nos traza la realidad. Si solo estamos pensando en corto plazo, nos autodestruiremos. Si solo estamos pensando a mediano plazo, posiblemente muchas personas sufrirán. Y si estamos pensando a largo plazo, pero no pensamos en nosotros mismos, no tendría validez nuestros pensamientos. Por eso, para conectar los diferentes plazos en los cuales pensamos, necesitamos de la compasión. De esta manera, entonces, podemos superar nuestra tendencia a sentirnos superiores y a ser egoístas. Mediante el pensamiento relacional,
y mediante el desarrollo de la ecomente. Y así logramos estructurar la ecoética. Les agradezco muchísimo por su atención.